Soy Gerardo Martínez Cristerna, presidente de la Fundación Ética Mundial de México, y voy a tratarles ahora un tema, creo que sumamente interesante y necesario para la humanidad, que se los voy a decir de una forma sencilla, pero yo creo que es el tema filosófico y científico más importante que podemos encontrar en esas disciplinas. O sea, me voy a hablar ahora del determinismo y del indeterminismo, como les digo, en la filosofía y en la ciencia. Bueno, estos dos temas que aparentemente son totalmente contrarios, es como verdad y mentira, pero yo los quiero hacer complementarios, pero va a tener que ser una disertación muy especial. O sea, es muy complicado tratarles de explicar por qué la humanidad ha buscado a través de la historia el determinismo, o sea, la seguridad, la garantía de que las cosas existen, y por otro lado, ha existido pensadores y físicos que han buscado el indeterminismo, la filosofía en la cual es contraria una a otra. Yo en muchos libros he manejado la filosofía de Nietzsche, y Nietzsche era un gran crítico de Sócrates. O sea, Nietzsche lo que decía de Sócrates es que él buscaba un pensamiento determinado, o sea, un pensamiento que le dé seguridad a las personas de lo que existe. Entonces, Nietzsche, en su primer libro, El nacimiento de la tragedia, hace, o sea, trata de explicar el lado contrario, o sea, el indeterminismo. O sea, y entonces hace una crítica muy severa a Sócrates, pero yo también la he hecho en muchos libros. Pero ahora con mi pensamiento de mesura, entropía y caos, me doy cuenta que las dos cosas se pueden manejar de alguna manera para ayudar a crear una nueva filosofía y también una nueva ciencia. Porque la historia de la humanidad ha sido de crear cosas que den seguridad, y por desgracia también se ha luchado por muchas cosas que dan inseguridad a la humanidad. Entonces, como les digo, podemos empezar por el pensamiento determinista, de alguna manera, de Sócrates, Platón y Aristóteles, y de muchos filósofos que han existido, en que se buscan ideas que determinan al ser humano. No les podía hacer una historia de la filosofía completa, pero les voy a dar ciertos destellos de lo que puede ser la filosofía a través de la historia y qué ha pasado con el pensamiento. Mire, por ejemplo, como les decía, el pensamiento de Sócrates, él nos está enseñando varias cosas que son bastante especiales. Una es a definir qué son las cosas. O sea, eso era, pero al mismo tiempo él pensaba que podía haber un diálogo entre la gente, pero quería determinar, o sea, él luchó por dos cosas. Una es el diálogo entre la gente, la mayéutica, que para él fue muy importante, pero más fue importante es definir qué son las cosas, o sea, darle seguridad a la gente de qué existe en cada cosa. Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del árbol. O sea, él definía que es una planta,
Entonces, ahí estamos haciendo un reduccionismo de lo que es un árbol. O sea, el árbol no es solamente una planta. Entonces se le critica a, a Sócrates que solamente dé una parte del conocimiento de lo que es un árbol. Entonces, podríamos decir que el árbol pues es no solamente una planta, es aire, es tierra, es, eh, es estar en el mundo, eh, es agua, es energía, es masa, o sea, es muchas cosas. Entonces, no podemos hacer una reducción al definir las cosas. Eso ha agravado la situación en el mundo porque así hemos aprendido a conocer las cosas. O sea, la enseñanza que se da a través del mundo es con la idea socrática de definir las cosas para que las podamos aprender. Entonces se nos ha enseñado a través de muchos siglos que las cosas las tenemos que aprender por la definición que hagamos de cada cosa. Entonces, la educación nos dice que tenemos que aprender la historia de México eh, en una forma reduccionista para poderla entender y decir qué es la historia de México. O sea, no en su amplitud general, porque sería demasiado tratar de entender todas las guerras, las luchas de poder. Entonces, hacer una reducción por medio del pensamiento para poder entender cuál es la historia de México. Entonces, también la historia de México se define por las personas que intervinieron y son más importantes en la historia de México. Pero no se habla, por ejemplo, del pueblo, de las necesidades económicas, de sus problemas culturales. O sea, se hace un reduccionismo para poder enseñar las cosas. O sea, ese reduccionismo ha sido necesario pues para no querer aprender tantas cosas que son la complejidad del universo. Entonces, así ha sido la enseñanza a través de 21 siglos, así, así ha sido la educación en el mundo. Entonces, todavía para agravar la situación, en el siglo XV, o sea, el pensamiento judío cristiano todavía la complicó más la manera de enseñar las cosas. O sea, la, ahí en el siglo XV se definió que había que tener especialidades, hacer parcelas del conocimiento. O sea, se hacía filosofía, se hacía ciencia por otro lado, se hacía medicina por otro lado, se hacía eh, moral, filosofía por otro lado. Entonces, entonces, lo que creamos es especialistas, o sea, especialistas que así ha sido la educación junto con la de Sócrates a través de 21 siglos. Entonces, la manera que tenemos los humanos de aprender cosas generalmente es por la especialización. Al principio, cuando estamos en primaria, high school, secundaria, preparatoria en el mundo, estamos enseñando conocimientos generales, pero también acotados. Y cuando entramos a las universidades, ya vamos a tener un pensamiento más, más direccionado a un tema en específico, llámese arquitectura, medicina, lo que ustedes quieran. Entonces, eso ha hecho que los humanos sean especialistas en algunas cosas, pero muy ignorantes en todo lo que es las demás disciplinas. O sea, esa es la manera en que
se ha enseñado a la humanidad a educarla. Ahora tenemos que buscar una forma más sofisticada en la cual se hagan conocimientos más importantes para que conozca la humanidad. Pero por qué se hizo esta educación aparcelada? Porque el ser humano, de alguna manera, tiene que vivir, o sea, tiene que ganarse la vida. Entonces, la especialización se ha hecho para ganarse la vida la gente, o sea, por ese medio puede encontrarse trabajo y poder resolver los problemas de cada una de las personas y de las familias y de la sociedad en general. Entonces, esa especialización ha servido para eso, pero lo que ha hecho es a una humanidad muy inculta, porque todo lo demás que debería conocer el ser humano, pues no tiene ninguna posibilidad de poder conocer un pensamiento más sofisticado, sobre todo ahora en el siglo XXI, que tenemos tantos conocimientos, que tenemos tantas maneras de comunicación, tantas maneras de entender al mundo. Ahora ya que tenemos más herramientas, pues la gente está generalmente muy ignorante de todo lo que sucede en el mundo, lo que solamente partecitas de lo que es el mundo, y también partecitas que le pueden dar los medios de comunicación, o sea, pero no tiene más conocimientos que esos. Entonces puede haber un gran poeta, pero ese poeta puede ser que no sepa nada de filosofía o nada de arquitectura ni nada. Entonces, en todos los ramos que sean su vida, pues no podrán hacer muchas cosas. O sea, van a quedar mancos, van a quedar incapacitados para conocer los grandes problemas de la humanidad. Hasta, fíjense, en misma filosofía, también la especialización de la filosofía hace que también nos entiendan los problemas muchas veces que tiene la sociedad, porque al hacer un conocimiento sofisticado, pues se pierde la capacidad de conocer otras cosas. Entonces, para mí, el pensamiento determinista que encauzó Sócrates, pues ha sido un problema para la humanidad, pero ha sido la manera de que nos hemos educado, y así ha sido, pero es lo más determinado que se pueda. O sea, la educación ha querido ser ordenada de tal manera que aprendamos cosas sumamente específicas. O sea, es la mesura ordenada, pero eso no quiere decir que esa mesura le ayude a la humanidad, o sea, que sea el mejor camino. Puede haber otros caminos en la educación, y eso es lo que yo propongo, o sea, que se busque un pensamiento educativo más integral para que el humano pueda afrontar todos los problemas que le son inherentes a la vida. O sea, entonces, sí es una propuesta, pero aquí se ve el determinismo de Sócrates. Nietzsche atacó ese determinismo en el pensamiento metafísico, en el sentido de que lo que quería Sócrates es ordenar de tal manera las cosas que no fueran contrarias a la naturaleza. O sea, porque la naturaleza es muy amplia y muy grande, entonces se vuelve un pensamiento reduccionista. Bueno, podemos ir a Platón, y Platón también quiso hacer una teoría determinista,
en el sentido que lo que él consideró como verdad era el mundo de las ideas, y ese mundo era contrario al mundo sensible, al mundo del universo, del cosmos, sino que el mundo verdadero es el mundo de la seguridad, o sea, el mundo que nos da garantías. Por ejemplo, la idea de amor, la idea del egoísmo, la idea de, del altruismo, la idea del bien, la idea del mal. Todas esas ideas tienen una definición y en una forma que podemos decir ontológica, en la cual nos quieren decir lo que quieren que sea definido como Sócrates quería. O sea, de alguna manera vamos a definir qué es verdad, qué es justicia, qué es economía. Entonces, pero esas ideas ya están en otro mundo. Y esas ideas son las que hay que alcanzar los seres humanos. Entonces, lo que buscaba Platón es una idea determinista de la condición humana, o sea, que tuviéramos un conocimiento de lo que es la verdad, lo que es la justicia, lo que son los sentimientos, de todo el conocimiento, que tuviéramos una seguridad. Esa seguridad nos daría tranquilidad, pues, en lugar de vivir en el caos que es el mundo sensible, porque el mundo sensible, pues como decía él, son puras fantasmas, son cosas que vemos y no tenemos certeza de que existan. O sea, vivimos en un mundo de la incertidumbre, y ese mundo, pues, para Platón no era el correcto era el mundo de las ideas, el mundo determinista de las cosas. Entonces, vemos cómo el pensamiento se está volviendo cada vez más determinista. O sea, en Platón, pues es muy claro que lo que vale para Platón es las cosas determinadas, las cosas como son. El ser como es un ser como Parménides lo quería, o sea, un ser sin movimiento, o sea, un ser que nos da la seguridad de la vida, o sea, una seguridad que es la que ha buscado el ser humano. O sea, la vida del ser humano. Por eso todos estos filósofos que estoy nombrando son tan populares, porque pues, nos dan garantías de lo que existe. O sea, entonces empezó ese tipo de pensamiento. Nos vamos rápidamente a otros como Aristóteles, en el cual, por ejemplo, él maneja la incertidumbre y y lo determinado. ¿Cómo lo maneja? Con el motor inmóvil. El motor inmóvil es Dios, y el movimiento de las cosas es por autorización o por designios de Dios. Entonces, todas las cosas se mueven direccionadas por Dios, o sea, Dios es el que las dirige. Eso le encanta a la gente, porque uno le entrega la vida a Dios, y Dios es el que decide sobre lo que vamos a hacer. O sea, y lo que vamos a hacer debe ser bueno porque así lo designa Dios. O sea, Dios es el que lo determina. Entonces ahí ven la determinación del pensamiento de Aristóteles. O sea, ahí hace un determinismo para garantía de los seres humanos, y la garantía es Dios. O sea, Dios es el que nos establece en el mundo. Entonces,
ya solamente lo que nos queda a los seres humanos es aceptar la vida como Dios nos la maneja. Y si nos da cáncer, pues es una decisión de Dios y hay que ser agradecido a que nos mandó el cáncer, pues porque es un designio de Dios. Si nos mandó en una familia rica, pues también es designio de Dios. Si nos manejó en una familia de pobres, pues entonces también hay que aceptarlo porque todo lo decide Dios. Entonces, todo se ve determinado, o sea, todo se ve con la garantía de que ser pobre es ser rico es rico. Es como hemos estado en el mundo, de acuerdo a la teoría socrática. Bueno, tenemos otros filósofos, no voy a hablar de todos porque sería sumamente largo, pero la historia de la filosofía, sobre todo la metafísica, ha sido el pleito entre lo determinado y lo indeterminado. Muchos filósofos, podemos hablar de, por ejemplo, de Descartes, nos hablaba de un determinismo de que la duda es la que nos da la garantía de la existencia. Entonces, existimos, pero existimos porque tenemos duda. O sea, la duda es indeterminada. La existencia es determinada. O sea, ahí hay una dualidad en el pensamiento de Descartes en el sentido de que, por un lado, estamos en la duda y por otro lado estamos en la garantía de la existencia. Pero lo que más importa en la filosofía de Descartes es que existe la garantía de que existimos. Y eso no podemos negar que las cosas existan. O sea, tampoco está Descartes tan desubicado. O sea, si no completa una idea general, sino nomás una idea determinista en el sentido de que existimos los seres humanos. Entonces nos pone a pensar que sí hay cosas determinadas. No estoy de acuerdo con Descartes totalmente, pero sí quiero decir que tanto Sócrates como Aristóteles, de alguna manera, lo que querían hacer, también con Descartes, es crear un mundo de seguridad, o sea, un mundo ordenado. Es que es la idea del humano, o sea, a través de la historia se ha buscado la seguridad en el humano, o sea, la seguridad económica, la seguridad en el pensamiento, la seguridad en la existencia. Se busca siempre que haya un orden y una existencia. Y entonces ellos pensaron que haciendo las cosas determinadas, o sea, haciéndolas que sean una garantía para la humanidad, era el mejor camino que podían encontrar. Pero ¿qué sucedió? Hay pensadores como Locke, como Hume, que eran empiristas, y estos filósofos tenían no a la idea determinada como su manera de conocer al mundo, sino que había en su pensamiento, podemos interpretar que había incertidumbre, o sea, había el paso contrario, o sea, esos filósofos pensaban que el mundo de la naturaleza era más importante que el mundo de las ideas, el mundo de la perfección, el mundo de Dios, era mejor un mundo entendible desde de las cosas en la forma de cómo son en la naturaleza. Y en la naturaleza se encontraron que no hay una garantía absoluta de las cosas, o sea, no había una garantía. Entonces, por eso
se les llamó filósofos empíricos, o sea, porque lo que ellos veían es la situación de los fenómenos que existían en la humanidad y no había nada en el mundo que pudiera ser garantizado como la verdad, o sea, como algo absoluto, como algo determinado, que es lo que pensaban los. Entonces, empezaron esta gran lucha, cantidad de filósofos, entre lo determinado y lo indeterminado. Entonces, empezó el gran trabajo filosófico a través de la historia, en el cual hubo una verdadera guerra entre los deterministas y los indeterministas. Esto también sucedió en la física, en la ciencia. O sea, hubo científicos que querían que las cosas fueran certeras, que hubiera garantía. Por eso en la física, los físicos piensan que por medio de las matemáticas pueden garantizar la existencia de las cosas. Entonces, las matemáticas se volvieron como esa idea de Platón, como una idea absoluta de que la ciencia se debe de comprobar solamente por medio de las matemáticas. Y lo que no esté de acuerdo con las matemáticas es que no existen. Entonces, la definición de los fenómenos de la naturaleza son a base de la situación de que los fenómenos existen siempre y cuando haya pruebas de su existencia. Entonces, pues lógicamente hay pruebas de la existencia de todo el universo. O sea, no podemos negar que existe el universo. Ahí estamos de acuerdo con Descartes también. O sea, no podemos negar que las cosas existen. Entonces, ¿cómo existen? O sea, la idea de los físicos es que podemos comprobar el planeta Tierra, la vida, todo por formas matemáticas. Cosa que yo nunca he estado de acuerdo, a pesar de que así es la ciencia, porque hay muchas cosas que no se pueden ver. Por ejemplo, el pensamiento. Si ustedes me pueden dar un pensamiento, van a ver que no existe, que es pura energía. Entonces, ¿cómo matemáticamente yo puedo comprobar que existe el pensamiento fuera del cerebro y hay un pensamiento social que también está en el cerebro? Entonces, ¿cómo puedo probar la existencia de la energía oscura? O sea, que no se ve, que no se puede agarrar. Entonces, hay muchos fenómenos en la naturaleza que no se pueden agarrar. Pero los físicos veían que esa es la manera de comprobar a la ciencia. Entonces, imagínense a los filósofos y a los físicos tratando de hacer que las cosas estén determinadas. Las teorías físicas son determinadas. Ellas definen qué es el Sol, qué es la termodinámica, qué es la fuerza fuerte, la débil, qué es la gravedad. O sea, se definen, o sea, y se pueden hacer cálculos matemáticos para comprobar que esas cosas existen. Entonces, eso es una forma determinista de ver las cosas en la naturaleza, o sea, determinar que existen. Pero, como les digo, hubo filósofos
y también físicos que estuvieron en desacuerdo con esa idea, y entonces buscaron, hay físicos y filósofos que han buscado las cosas indeterminadas. Entonces ha sido la guerra del pensamiento humano. El pensamiento humano ha sido totalmente manipulado por el determinismo y por el indeterminismo. O sea, entonces hemos tomado partido de una o de otra de las teorías. Pero entonces, ¿qué ha sucedido en la filosofía? La filosofía ha encontrado a filósofos como Friedrich Nietzsche, que él nos ha hablado exactamente del indeterminismo. O sea, él se va exactamente al contrario de los filósofos empiristas como Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes. Se va en contra de ellos y les dice: no, señores, perdonen, pero las cosas son indeterminadas, las cosas son dionisíacas, las cosas están en movimiento, no hay manera de determinar nada, no hay verdad absoluta, no hay Dios absoluto, no hay arquitectura absoluta, ni derecho, ni filosofía, sino hay una inconsistencia en todo lo que existe, hay una incertidumbre. Entonces crea la voluntad de poder y el eterno retorno, entonces para comprobar que el mundo es creativo, el mundo es cambiante, se transforma. Entonces, pues lógicamente, esa teoría de Nietzsche pues ha sido aceptada en muchas formas y ha causado sensación, pues, porque pues contradice lo de la metafísica, lo de Sócrates, Platón y Aristóteles, Descartes, y de Hegel y de muchos, de Kant, y todos, porque hace una crítica a todo el pensamiento determinista que ha existido, para decir: no, las cosas son indeterminadas. Qué cambio tan radical a todo el pensamiento. Pero entonces empieza algo muy problemático, o sea, ¿quién tiene la razón? Entonces, hay en la humanidad muchísima gente que piensa que las cosas son determinadas. Generalmente son los creyentes en las religiones, o sea, el cristianismo da garantías absolutas de que las cosas están determinadas, y el cristianismo garantiza que después de la muerte hay un mundo mejor, un mundo más agradable después de la muerte, en donde vamos a estar con Dios y vamos a estar manejando la idea de comunidad, de sociedad y todo, en una forma en la que todos estamos incluidos. O sea, maneja que la vida no es tan importante. Es más importante la muerte, porque la muerte nos da la garantía que estamos buscando, o sea, nos da el orden, porque nos garantiza una mejor vida de la que... Eso es muy platónico, porque de alguna forma el cristianismo está negando el mundo sensible, o sea, el mundo de los sentimientos, de las pasiones, de los instintos. Entonces nos está dando una posibilidad de negar todo eso para crear un orden perfecto, que es junto a Dios. O sea, eso es lo que el cristianismo ha querido. Y por eso es tan popular, porque la gente
tiene miedo de la vida, entonces prefiere entregarle la vida a Dios para poder resolver los problemas que están en la vida y dejar todo el mundo difícil, el mundo caótico que es la vida, para darle a la vida una esperanza de un mundo mejor. O sea, y entonces la gente pues le gusta eso porque la gente se da cuenta de que vive en un mundo caótico, en un mundo de problemas, en un mundo difícil de tener dinero, en un mundo difícil de tener una educación, en un mundo difícil de tener un amor, en un mundo difícil de tener una vida, de llevarse bien con los hijos, porque la vida es caótica. Entonces el ser humano sufre de alguna manera. A pesar que se la pase muy a gusto en el mundo, no hay ser humano que no tenga problemas. O sea, los problemas, pues, los tienen los ricos, los pobres, todo el mundo tiene problemas, unos por tener mucho dinero, otros por falta de dinero, otros por tener un amor, otros por falta de amor, otros porque los padres no se entienden, otras porque los padres sí se entienden. Entonces, el mundo es caótico y cada quien tiene que resolver sus problemas de alguna manera. Entonces, el mundo se vuelve muy complicado y entonces la religión dice, no te preocupes, olvídate del mundo y cuando te mueras vas a tener un mundo mejor, un mundo organizado, un mundo... Eso es la idea totalmente de Aristóteles. O sea, ahí vemos a Aristóteles que nos entrega que Dios es el que resolverá nuestros problemas. Pero mientras estemos aquí en la vida, pues tenemos que vivir en el caos que es la existencia de la humanidad está en caos. Entonces, tenemos que vivir en caos. Entonces, ¿qué nos proponen estas ideas? Es determinar qué es la vida. Y la vida es mejor cuando estamos muertos que cuando estamos vivos. O sea, eso es una forma determinada de decir que así deben de ser las cosas. O sea, entonces es otro determinismo. Pero como les decía, pensadores como Nietzsche decían, no hay manera que haya algo determinado porque no hay verdad absoluta. Va a depender de la interpretación de cada quien. O sea, y además del ángulo en que veamos la verdad. Por ejemplo, cuando vemos un choque, si hay 10 personas ahí, las 10 personas tendrán una visión individual de lo que pasó en el choque. Entonces, hay 10 verdades, o sea, pero la verdad de cómo sucedieron exactamente el choque, pues está en la memoria cósmica o en la memoria de la naturaleza, pero en la de los seres humanos hay una interpretación de cómo fue el choque. O sea, cada quien va a decir que el choque fue de una manera u otra. Entonces, por eso existen los peritos para decir, no, cálmense, hay un orden y yo como perito puedo decir la verdad. Imagínense que ya una persona que no estuvo en el accidente, es por sus conocimientos que él va a decir cuál es la verdad. Entonces se vuelve otra vez determinismo. O sea, ya la sociedad determina quién tiene la verdad, y la verdad la va a tener pues un empleado del gobierno. O sea, es el que tiene la verdad al final de cuentas. Entonces, pues eso Nietzsche no lo acepta, o sea, de ninguna manera. O sea, ahí no hay verdad. Pero lo que no podemos negar es que hubo el accidente. O sea, lo que es imposible de decir que no existió fue el accidente. Entonces, de una cosa sí podemos decir, como Descartes decía, de que el accidente existió. O sea, el accidente ocurrió porque
hay pruebas totales de que el accidente, hay fotografías, hay videos, hay manifestaciones, testigos que dicen que el hecho... Entonces, el pleito entre el determinismo y el indeterminismo siempre ha sido el mismo. O sea, unos quieren que las cosas sean una garantía, la verdad sea una garantía, la justicia sea una garantía, y otros dicen, no, no es posible porque hay cosas que no se pueden determinar en una forma absoluta. Entonces ha sido el pleito de la ciencia y de la filosofía. Lo que yo estoy proponiendo es unir el conocimiento de las dos partes, y esto es sumamente novedoso. Eso es más allá de Nietzsche, o sea, más allá del pensamiento socrático. O sea, yo quiero, por medio de mi pensamiento de la mesura y el caos, demostrarle al humano que hay cierto orden en la naturaleza que no vio Einstein, un orden que no vio la ciencia, así como no la vio la filosofía, tampoco la vio la ciencia. Por ejemplo, Einstein decía que Dios no juega a los dados. ¿Por qué no? Porque Einstein se daba cuenta de lo que decía Sócrates, Platón y Aristóteles, que había certeza, lo que dijo Descartes. Se daba cuenta que hay un orden en el cosmos, hay un orden que tal vez haya sido designio de Dios. O sea, hay un orden. Pero la ciencia se encontró con la mecánica cuántica que lo que impera en el universo es el desorden, el caos. Entonces, Einstein se da cuenta de eso y dice, Dios no juega a los dados. ¿Por qué? Porque él proponía la mecánica cuántica, pero la mecánica cuántica le creaba el problema de que no existía el orden que él pensaba en la naturaleza, pero él veía ese orden. O sea, él estaba seguro que había un orden, pero la física decía, no, no hay un orden, hay un desorden, que es el caos. ¿Y por qué es el caos? Porque el mundo, desde el inicio del universo, está hecho de partículas que después se convirtieron en átomos, y esos átomos se convirtieron en materia, y esa materia se convirtió en algo junto con la energía. Entonces, Einstein y la mayoría de los físicos se encontraron, por ejemplo, Bohr, por ejemplo, Planck, por ejemplo, Einstein, por ejemplo, Boltzmann, por ejemplo, Heisenberg. Muchos físicos se dieron cuenta de que había un desorden, pero el principio de todo era el desorden, era el caos, o sea, el caos provocado. Entonces, la ciencia definió al caos como entropía. Entonces, manejó el desorden de las cosas como caos. Pero el caos también está ordenado. O sea, las partículas, aunque no las podemos garantizar en dónde están en un momento dado, como decía Heisenberg, entonces, pero podemos de alguna manera saber que hay partículas. O sea, hay un orden. Pero lo que veían los físicos, o lo que ven los físicos, es la entropía, o sea, el desorden. O sea, que el desorden es el que va a crear el orden. O sea, entonces la ciencia dice, el orden está
creado por las 4 fuerzas fundamentales que existen en la naturaleza: la fuerza fuerte, la débil, la termodinámica y la gravedad. Entonces dicen, pues ahí está el orden, pero no definen cómo es el orden. ¿Por qué? Porque lo que ven son partículas. Entonces los científicos dicen, no, pues hay más desorden que orden. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Los metafísicos? ¿Aristóteles, Platón, Aristóteles, Descartes? ¿O lo tiene Nietzsche? O sea, ¿quién tiene la verdad? Entonces, el planteamiento que yo hago es el planteamiento en que las cosas existen porque hay un orden, pero ese orden es mesurado. ¿Y de dónde saco yo la mesura? La saco de dos partes importantes de los griegos, en que para ellos existían 2 dioses, Apolo y Dionisio, y entonces Apolo es el dios de la materia, el dios de la forma, el dios de la arquitectura, el dios de lo individual, de que existen las cosas en individual, el dios del orden, y el dios Dionisio, que es el dios del desorden, del vino, del juego, del arte, del movimiento, de todas las cosas. Entonces los griegos lo combinaban y los veneraban en el mismo altar. Entonces ahí se creó un orden, pero ese orden era tanto determinado como indeterminado, porque se necesitaban estar juntos. Entonces ni había una filosofía determinista, ni había una filosofía determinada con los griegos. Había las dos. ¿Por qué? Porque sí hay un orden, o sea, no podemos negar que las cosas existan, no podemos negar que el universo existe, que cada uno de nosotros existe, que el pensamiento existe, que las cosas existen, no podemos negarlas. Ahí sería un determinismo. Pero todas esas cosas están con el mundo indeterminado. Entonces, las dos cosas se unen. ¿Por qué la ciencia no ha definido científicamente qué es el orden? O sea, el orden cósmico, ¿por qué? Porque Einstein, a la hora de pensar en el orden, él pensó en su teoría de la relatividad, diciendo que energía y masa eran iguales. La energía y la masa son los dioses Apolo y Dionisio. La energía y la masa siempre están juntas, igual que Apolo y Dionisio. Entonces, estamos en que los 2 dioses están juntos, y la masa y la energía están. Y la masa y la energía también está con todas las partículas y todos los átomos que existen. O sea, entonces hay una combinación en que existen los átomos, existe la energía, existe la masa, y entonces ¿puede haber cosas determinadas? Pues sí, pero siempre y cuando aceptemos que las cosas están en caos, o sea, que todo eso se interrelaciona. O sea, las cosas no están definidas como una sola cosa. O sea, no podemos definir nunca un árbol como una planta, porque imagínense, la planta también son partículas, también son, o sea, las plantas también son entropía, o sea, hay un desorden en las plantas.
Pero también hay un orden, porque imagínense que la planta no estuviera ordenada y no pudiera vivir, no pudiera existir. O sea, entonces hay un desorden y un orden. No podemos definir nunca un árbol como una planta, porque imagínense, la planta también son partículas, también son, o sea, las plantas también son entropía, o sea, hay un desorden en las plantas, pero también hay un orden, porque imagínense que la planta no estuviera ordenada y no pudiera vivir, no pudiera existir, o sea, entonces hay un desorden y un orden. Pero entonces, Einstein en la teoría de la relatividad nos dice que energía igual a masa. Yo digo que es energía y masa, o sea, pero no importa. Lo importante aquí es que Einstein no se dio cuenta que esta unión de energía y masa es lo que yo llamo mesura. Y es la mesura que entiende la humanidad. O sea, las cosas se mesuran. Ni son deterministas ni son indeterministas. Entonces, la teoría de la relatividad soluciona el problema del orden por medio de la teoría de la relatividad, pero también se comprueba con la teoría de la mecánica cuántica, porque las dos, todo el conjunto de tanto la mecánica cuántica como la teoría de la relatividad son la unión, es lo que Einstein consideraba que es el todo, o sea, la teoría de la integración del universo, del conocimiento de todo el universo. No podemos no podemos vivir sin el orden, pero tampoco podemos vivir sin el desorden. O sea, esto cambia la filosofía y la física 100%. O sea, cambia todo el sistema de pensamiento humano y filosófico de toda la historia de la humanidad hacia un pensamiento en donde tenemos que luchar por la determinación y por la indeterminación, las dos cosas juntas. Y esa es la nueva manera de que se va a hacer filosofía en el futuro. Y también ciencia. La ciencia tiene que aceptar que las matemáticas no la pueden resolver todos los problemas. Entonces, tiene que buscar otras formas de hacer física en la cual también admita, eso podría sonar metafísico, pero de alguna manera tiene que comprobar también lo que no existe, lo que no se ve. No, ahí me equivoqué. La cosa puede existir, pero no se ve. Entonces, las cosas que no se ven, ¿cómo matemáticamente yo las puedo comprobar? Imagínense que yo quisiera comprobar que el pensamiento lo pudiera hacer en una fórmula como la teoría de la relatividad de Einstein. Imagínense que me pide la ciencia que yo matemáticamente le compruebe que existe el pensamiento. Entonces, por eso los científicos consideran, los neurocientíficos, que el pensamiento es una cosa determinada. O sea, los neurocientíficos, en sí la filosofía, le ha dado un carácter determinista al pensamiento. Entonces, si ustedes van a un museo de antropología y van a ver la definición de pensamiento, van a decirle que es una actividad neuronal. O sea, solamente en las neuronas existe el pensamiento. Esa es una forma determinista. Pero imagínense lo que yo estoy proponiendo. O sea, yo estoy proponiendo
que el pensamiento no es determinista, sino es evolucionista. O sea, el pensamiento, para empezar, es energía, pura energía. Y los instintos, o sea, los sentimientos que tenemos los seres humanos, todo lo que sucede en nuestro cuerpo, está movido por nuestros instintos, o sea, nuestras pasiones, nuestros amores, nuestros odios, todo lo que existe como sentimientos, como dolores, como enfermedades, como todo, existe en el cuerpo y el cuerpo lo transmite a la conciencia y de la conciencia, o sea, de hacernos partícipes de que tenemos dolores, de que tenemos sentimientos, de ahí nace el pensamiento. O sea, el pensamiento es caótico porque nuestros instintos son caóticos. Nuestra conciencia es caótica, pero los pensamientos nos ayudan a mesurar a la vida, nos ayudan a mesurar la vida, el pensamiento, el lenguaje, todo eso. El lenguaje también ayuda a que el pensamiento se mesure. O sea, aunque el lenguaje ya es muy corto, ya el lenguaje dice muy pocas cosas, el lenguaje ayuda a transportar el pensamiento. Y vamos a necesitar nuevos lenguajes y vamos a necesitar nuevas formas de comunicación entre los seres humanos para entender el caos en que existe la humanidad. Entonces, para terminar este video, les quiero decir que yo, por medio de la filosofía y por medio de la ciencia, estoy uniendo dos tipos de pensamiento que han surgido en la historia, tanto en la filosofía como en la física. Estoy uniendo el determinismo y el indeterminismo. O sea, estoy uniendo a los dos, de que los dos son posibilidades de estar juntos. Eso no ha sucedido en toda la historia del pensamiento humano. O sea, o por lo menos yo no tengo antecedentes, y por más que busco, no hay antecedentes de que alguien una al pensamiento determinista y al pensamiento indeterminista y podamos dar una mesura y un caos en que interactúan unos con otros para poder entender a la humanidad y poder entender a la posibilidad de tener una esperanza para encontrar una forma de vida mejor para los humanos. Gracias.